Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. El 18 de octubre del año 2023, como saben, muchísimas cosas pasando en el tapete geopolítico. Quiero, antes de que entremos en dos puntos importantes. Uno, el llamado que hace Irán a un potencial embargo petrolero a Israel y a los países que lo apoyen. Y en segundo lugar, un aplauso a nuestros queridos amigos brasileños. Ya les explico el porqué. Quiero decirles que el presidente Biden fue a Israel, se reunió con las víctimas, con el gobierno, dio unas declaraciones e inmediatamente se devolvió. Creo que no es fácil tomar un vuelo tantas horas, aunque obviamente el Air Force One está preparado para ello, pero es importante el mensaje que él dio para lo que serían los nuevos acontecimientos a nivel geopolítico. Como ustedes saben, yo siempre en el podcast tengo que decir mi frase mágica, que es buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos escuchan y también a la hora en la cual nos escuchan. Y como saben, nos encargamos de tratar de entregarles una cantidad de información que llamamos Global Macro, que en definitiva puede ayudar a hacerles entender por dónde debería ir la economía, por dónde nos estaría afectando y qué es lo que deberíamos observar. Recuérdense que en la tribuna se unen muchos de mis compañeros institucionales que entienden perfectamente lo complicado que es el balance y la formación del manejo del portafolio de cada uno de sus clientes, pero que también se nos unen jóvenes y gente que quiere aprender y entender cómo debería hacerlo. Gente que nos consulta diariamente a través no solamente de los mensajes de las redes sociales, sino de mensajes directos que me hacen a mí, que soy uno de los cofundadores de la plataforma ilafin.com, que como saben mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez. Fíjense bien, una cosa importante, en lo que el presidente Biden se monta en el Air Force One y se viene de Israel, empiezan una cantidad de noticias, y lo pueden ver en los portales como CNN, de que hay una cantidad de protestas a nivel mundial en los diferentes intereses americanos e israelitas, así que les pido una cantidad de cautela a todos aquellos que están en ciertos lugares álgidos. La otra parte interesante es el hecho de que inclusive, aunque pudiésemos ver un mercado sumamente fuerte, y digo esto porque el mercado, a pesar de todo lo que está sucediendo, está cayendo inmediatamente en estos momentos alrededor de 200 puntos, eso no se justifica con la cantidad de malas noticias que hay. Por eso es que algunos dicen el mercado está sumamente fuerte y cualquier cosa positiva pudiese iniciar un rally hacia el alza. Pero Goldman Sachs sí dice esta mañana que probablemente cualquier rally hacia el alza, o lo que nosotros pensamos que pudiese ser lo que se llama un Santa Claus Rally, sería muy efectivamente de patas cortas, para los que me entienden. Otra de las cosas que nos llama la atención es la formación que hubo a raíz de esta información que ya vamos a tocarles de Irán con respecto al embargo petrolero, porque las líneas aéreas empiezan a sentirlo. Hace unos momentos atrás vimos un titular en el portal de CNBC donde decía que United Airlines, que es una importante línea aérea a nivel mundial, estaría cayendo alrededor del 8%. Efectivamente, con lo que observamos a través de Irán es una retórica, como saben, noticias confirmadas de que Irán es quien apoya a Hamas, que es el grupo terrorista que atacó el sábado 7 de octubre a Israel y que ha dado pie a esta crisis enorme geopolítica que estaría probablemente por comenzar. Y decimos por comenzar porque indudablemente lo que se plantea dentro del tapete es cuál es la reacción internacional y la reacción de los mercados una vez que el ejército israelí, como parece ser, entra a la franja de Gaza. Entonces es importante cuál era el discurso del presidente Biden, cuál era el tamaño del espaldarazo al régimen de Israel, pero como ustedes saben, en términos de política, creo que lo más importante que se ha negociado es tratar de llegar o hacer entrar ayuda humanitaria a lo que sería la franja esta de Gaza, en virtud de la cantidad de desplazados que hay y la crisis humanitaria que se plantea, donde por un lado está la frontera con Egipto e en definitiva también el componente de Jordania. Otra de las cosas importantes es que el día de ayer supimos de un ataque a un hospital. Pues hoy el presidente Biden y los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirman que el ataque pareciera no haber sido hecho por lo que serían los israelitas. Importante porque resulta que el presidente Biden no tenía planteado hacer ese viaje tan de corto plazo, tenía planteado reunirse con palestinos, tenía planteado reunirse con los líderes de Egipto y con los líderes de Jordania, inclusive el rey King Abdullah de Jordania. Y esto no sucedió porque esa noticia del día de ayer, donde parecía que había sido un ataque de los israelitas, enfrió todo este tipo de relaciones. Yo creo que es importante que le prestemos atención
a la retórica de Irán, porque recuérdense que el problema regional se puede poner más complicado en virtud de si Irán o no entrase a algún tipo de enfrentamiento directamente con Israel. Para los que quieren aprender un poco más en el tema geopolítico, les invito obviamente a que puedan verlo a través de Google, donde hay una cantidad de información mucho más completa al respecto, pero sin embargo, creo que lo interesante aquí es el miedo que tenemos en el mundo occidental de las operaciones de enriquecimiento de uranio que puede tener Irán y que en definitiva puede ayudarlos a ellos a tener también bombas nucleares. Entonces es bien interesante observar qué es lo que puede estar pasando allí, porque como ustedes saben, el problema geopolítico afecta, como lo estamos viendo inmediatamente, al tema petrolero. De hecho, en el newsletter que se llama Global Macro y que tienen todos aquellos que están inscritos en la base de datos o que lo pueden hacer a través de la base de datos de factoreseconómicos.com, totalmente gratuito, observamos la necesidad de prestarle atención, e inclusive a quienes me oyen desde Venezuela, a quienes inclusive están en posiciones de mando en Venezuela, pudiésemos tener algún tipo de crecimiento en los precios del petróleo. Nos atrevemos desde la tribuna, y quiero hacer la salvedad porque soy yo el que lo está haciendo, digo de manera personal. Solo que tengo el micrófono de la tribuna ahora mismo, el petróleo puede llegar a $100 por barril. Creemos que en lo que rompa los 95, que fue el precio que tuvo antes de este conflicto, hace un par de semanas y media atrás, pudiese llegar fácilmente a los $100 por barril. Creo que le tenemos que prestar atención a eso que llamamos el general, que es, como decimos de la tribuna jocosamente, el papel que tiene el bono con rendimiento a 10 años del Tesoro americano, porque inmediatamente estuviese a punto de tocar el 5%. De hecho, el titular que vemos el día de hoy es el hecho de que al pasar del nivel del 4.9% se pone en el nivel más alto desde el año 2007. Entonces es bien interesante lo que pasa con Irán, porque nos afecta en materia petrolera. Esa retórica es bien interesante, y también hay una cantidad de problemas en el mundo árabe, porque hay algunos que no se ponen totalmente de acuerdo a defender lo que sería este ataque de Hamas a los israelitas, sino que toman una posición más neutral. Y en definitiva hay muchísimas diferencias dentro de ellos mismos como grupo. Así que hay algunas noticias inclusive de que en el Líbano se les pide a los sauditas salir inmediatamente del país, para que tengan una idea. En el caso fundamental de Brasil, donde le doy un aplauso como venezolano, en un artículo de Bloomberg vimos el día de hoy que Brasil apoya la inmigración que ha tenido enorme de venezolanos, producto fundamentalmente de la necesidad de mano de obra en materia agrícola. Es bien importante porque nosotros consideramos que tenemos que darle un aplauso a los países que han ayudado a la crisis enorme venezolana, aunque desde la tribuna también llamamos el día lunes de que sí es cierto lo que dice el portal del Washington Post, de que se llegue a un acuerdo donde hay un levantamiento de sanciones, probablemente Venezuela entre nuevamente en un crecimiento que se vio mermado durante los primeros meses de este 2023. Muchas gracias por seguirnos en todas y en cada una de las redes sociales, y antes de despedirnos quiero que sepan que le debemos prestar atención al mercado, que está hoy cayendo, como dicen, por encima de los 200 puntos hacia la baja, con un petróleo que ya toca prácticamente los $90 por barril. Se devolvió un poco, pero el Brent, para que tengan una idea, está en el 91.4, y la canasta que tiene el West Texas y otro todavía se ubica en alrededor de los $88 por barril. Nos llega noticia también de que, independientemente de lo que dijimos la semana pasada con respecto a las criptomonedas, en algún momento las criptomonedas pudiesen hacer una jugada hacia los niveles cercanos a los 30.000. Esto en el supuesto de que lo que dijimos hace unos minutos atrás, de que el mercado está sumamente duro, pudiese verse reflejado con alguna noticia positiva que pudiese reactivar compras a través de todos los activos de riesgo, que es como se llaman definitivamente algunos de los componentes que forman parte del mercado de capitales. Muchísimas gracias por seguirnos en todo y en cada una de las redes sociales. Sí, vamos muy rápido, pero no tenemos ni tiempo de respirar para que ustedes tengan información precisa, en algunos momentos, como lo decimos, veraz en español, y que puedan compartir con todos y cada uno de aquellos que quieren aprender de economía. Muchísimas gracias a todos. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.